buenas noches a todos nuestros queridos hermanos que están presentes en esta noche. Nos gozamos de una vez más entrar a otro estudio bíblico de miércoles en la noche. Y en esta noche estamos en el último tomo del volumen 6. Y no sé cuántos se dieron cuenta, pero ya pasaron 12 tomos del volumen 6. Hoy estamos posiblemente en el capítulo más excitante de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y es el capítulo 15. No creo que haya un capítulo en toda la carta que hable más profundamente, más sublimemente que el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahí en la portada le puse varios dibujos. Esos dibujos y esas ilustraciones son una idea, una concepción artística de lo que podría ser como ese evento grande que estamos esperando. Hay dos cosas importantes que usted y yo esperamos. Una de ellas, su espíritu la anhela. La Biblia dice que nuestro espíritu gime dentro de nosotros, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. La habitación celestial no es un apartamento en el cielo. La habitación celestial no es un condominio en el cielo. Es un cuerpo incorruptible que el Señor ha preparado para ti y para mí. Pablo lo explicó tan bonito allá en Filipenses 3:20 cuando dijo: el cuerpo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. El cuerpo que Jesús tiene ahora mismo es un cuerpo tremendo. Hemos leído historias en la palabra del Señor acerca de las cosas que pudo hacer ese cuerpo. Ese cuerpo pudo entrar a un cuarto, pudo tomar una cena con los discípulos y luego, entró por la puerta cerrada. Luego salió y después, delante de los ojos de ellos comenzó a levitarse, subió hasta las nubes y se desapareció y traspasó los cielos y subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Y bien lo dijeron los ángeles: varones galileos que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús, con ese mismo cuerpo que tenía, así como lo habéis visto ir, así también volverá. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Pues ese cuerpo que Él se llevó de aquí, tú sabías que ese cuerpo no estaba en el cielo, ¿verdad? Todos sabemos eso. El cuerpo que Jesús se preparó fue en el vientre de María por una concepción del Espíritu Santo, y ese cuerpo llegó a los 33 años y medio, cumplió su propósito, y después de ese propósito Él se lo llevó al cielo, y en ese cuerpo es que viene para la tierra otra vez. Cuando ese cuerpo nació en Belén, la Biblia dice allá en primera de Timoteo 3:16, lo puedes apuntar en tus notas, dice que grande es el misterio de la piedad. Dice que Dios fue manifestado en carne y por primera vez fue visto por los ángeles. Los ángeles nunca habían visto a Dios. Dios habitaba en luz inaccesible hasta que finalmente Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, lo dio a conocer. De ese entonces hasta ahora y por la eternidad, Jesucristo será el mismo, tendrá el mismo cuerpo. Pues un cuerpo igualito que el que tiene Él, nos prometieron a nosotros. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. No quiero tomarle mucho tiempo, pero ahí en la introducción ustedes ven los versículos 49 al 52 de Primera de Corintios. Los vamos a leer ligeramente en la portada de su panfleto y luego entraremos en ellos de lleno. Pero dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Quién es el terrenal? ¿Alguien que me diga quién es el terrenal? Adán es el terrenal. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Alguien que me diga quién es el celestial? El celestial es Cristo, que fue la imagen del Dios invisible, que descendió y se metió en aquel cuerpo. Y ahora a ese hombre, Jesucristo hombre, se le conoce como el postrer Adán, que lo vamos a ver hoy. Son dos Adanes, dos Adanes. El primero fue terrenal, el segundo fue espiritual, es espiritual. El primero es de la tierra, el segundo es del cielo. El primero te vendió, el segundo te compró.
Por el primero te perdiste y el segundo te salvó. Qué cosa tan tremenda. 2 transacciones adámicas donde Dios llevó a cabo su propósito. Dice verso 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Este es Pablo hablando ahora. No todos dormiremos, pero todos seremos. Usted tiene que creer eso por sus poros, porque lo que va a ocurrir con tu cuerpo es que tu cuerpo va a ser transformado en un cuerpo semejante al que Él tiene ahora mismo. Dice, seremos transformados, mire la velocidad, en un abrir y cerrar de ojos. Abre sus ojos y ciérrelos un segundo para que usted vea lo rápido que es. Así de rápido va a ser tu transformación. Yo creo que es más rápido que la electricidad, es mucho más rápido, ¿sí? Y la electricidad viaja a 186,000 millas por segundo. Tu transformación va a ser en un abrir y cerrar de ojos, instantánea. Va a terminar el cuerpo físico y va a comenzar un cuerpo celestial. A ese cuerpo no le dan dolencias, no le duelen las coyunturas, ese cuerpo no se enferma, ese cuerpo no envejece, ese cuerpo no se cansa. Ese es un cuerpo como el cuerpo que tiene nuestro Salvador ahora mismo. Yo vivo esperando ese cuerpo. ¿Cuántos lo esperan también? Imagínate tú que no tuviéramos una promesa que dice que hay un cuerpo reservado para ti, igualito que el de Él. Entonces yo no estaría aquí. No habría mucha esperanza, ¿verdad? Necesitamos esa esperanza. Hay un verso escritural que dice que el que tiene la esperanza en Él se purifica en esa esperanza y espera con paciencia, pero también se desespera uno a veces. Hay veces que te suceden cosas donde tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Lo has dicho? ¿Hasta cuándo? Y es porque ese día va a llegar. Ese día va a llegar y va a ser un día glorioso. Entonces dice, a la final trompeta, no solamente en un abrir y cerrar de ojos, sino que va a ser ¿cuándo? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y vuelve y te repite otra vez. Y nosotros, diga nosotros seremos transformados. Esa es la promesa que Dios te hace a ti. La promesa de que vas a ser transformado. En la parte de atrás de su panfleto hay unas escrituras auxiliares que yo le puse. Posiblemente estaremos tocando un par de ellas esta noche, aunque en sinopsis las vamos a estar cubriendo en el grueso del estudio. Pero vamos a comenzar con el versículo 1. Tenga siempre en mente que Pablo está hablando con una iglesia en el país de Grecia. Grecia era un país de mucha sabiduría humana, era un país de gente pensadora. En Grecia de ahí surgen y vienen los grandes pensadores de la historia. De ahí surgieron muchos oradores. Y Grecia también tenía la peculiaridad que era un país politeísta. Era un país que tenía muchos dioses. Bueno, los nombres de todos los planetas vienen de nombres griegos. Neptuno, Urano, todos esos nombres, cuando usted los busca, la raíz de esos nombres son palabras griegas. El único que no tiene un nombre griego es el tercer planeta del sistema solar, que es Tierra. Diga Tierra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor ya le había dado un nombre allá en el primer capítulo de Génesis, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí identifica el planeta. Por lo menos ahí los sabiondos de Grecia honraron el texto de la palabra escrita. Amén. Ese es el tercer planeta. Antes de nosotros, adyacentes al Sol, está Mercurio y está Venus, que son dos de los dioses de la mitología griega, ¿no? Pero en esta noche, Pablo, cuando miramos estos escritos, Pablo tuvo en mente y presente de que estaba hablando con una comunidad de mucha sabiduría humana, estaba hablando con gente que le buscaban la quinta pata al gato. Si usted le preguntaba algo, ellos hacían como esos niños que son inquisitivos, que tú le preguntas, el nene te dice: papi, ¿por qué esto es así? Pues porque eso es así. ¿Y por qué eso es así? Bueno, porque eso es así. Ajá. ¿Y eso por qué? Esos nenes así. Así eran los griegos.
Los griegos. Una vez Pablo de ellos dijo, los griegos buscan sabiduría. Todo el tiempo andaban buscando la fuente de la sabiduría. Si usted iba a Grecia en esos tiempos, en cualquier esquina, al lado de cualquier establecimiento, ahí habían 6, 7, 8 griegos hablando de los misterios de la vida, de la sabiduría y de todas las cosas. De ahí salió Demóstenes, de ahí salió Sócrates, de ahí salió Aristóteles, tantos pensadores, ¿no?, que la historia produjo. Gente muy ilustre, gente muy renombrada. Pero Pablo, cuando habla de este misterio de la palabra, él quiebra por el centro todas las cosas que ellos pensaban, porque la sabiduría de este siglo no puede compararse con la sabiduría predestinada. Y la sabiduría predestinada te enseña muchas cosas que no te enseña cualquier sabiduría humana que tú puedas explorar en este mundo. Amén. Es un ejemplo, la iglesia de Corinto era un ejemplo de personas que llegaban a suceder muchas cosas, habían situaciones personales, situaciones éticas, situaciones morales y situaciones religiosas. Yo estoy seguro que cada vez que Pablo hablaba algo, venían 2 o 3 a cuestionarlo, ¿verdad? Los corintios formaron tremendo revolú y Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios quiso venir a dilucidar y a aclarar muchas de las cosas. Recuerde, esto es una carta donde se están corrigiendo muchos errores y junto con la corrección de errores también el apóstol Pablo está añadiendo un conocimiento de muchas cosas que Dios le dijera personalmente a él. Cuando a Pablo se le reveló el Señor, le dijo, te me estoy apareciendo aquí, pero te me voy a volver a aparecer muchas veces. Y una vez allá en el capítulo 12 de Corintios, él decía, de la segunda carta, él decía, no me conviene gloriarme, pero si yo le llego a hablar a ustedes de las visiones y de las revelaciones que yo he recibido del Señor, ahí es donde él habla y dice que conocí un hombre que fue arrebatado y llevado al tercer cielo. Fíjate. Es decir, que cuando tú miras mucha de la información paulina, tú tienes que entender que Pablo es un hombre que fue trasladado al tercer cielo y en el tercer cielo oyó cosas allí que dice que no le son dadas al hombre pronunciar. Oyó cosas que, oye, hoy vamos a leer algunas de ellas. Son cosas que tú las buscas y verdaderamente te dejan pensando. Amén. Esta primera parte del capítulo 15 de Primera de Corintios es una parte donde él comienza a hablar, pero luego es que comienza a entrar en materia. Vamos entonces al panfleto y él comienza y él abre diciendo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahora, oiga aquí, que aquí es cuando él empieza a hablar de las cosas que sucedieron después que Jesucristo murió. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Alguien que me diga quién es Cefas? Cefas es Pedro. Apareció a Cefas y después, ¿a quién más apareció? A los 12 discípulos. Y en el verso 6, después apareció ¿a qué? A más de 500 extranjeros. No, eran hermanos. Dios no se le va a presentar a extranjeros. Se le presentó a Pedro primero, porque Pedro tenía una labor muy importante. Él le había entregado en vida las llaves de predicar la palabra, ¿sí? A Pedro le dieron el llavero de la predicación. Él fue que abrió las puertas de la predicación de Cristo el resucitado. Después se le apareció a los 12 y después se le apareció a más de 500 hermanos. Pero fíjate, no se queda ahí, de los cuales muchos viven aún. Obviamente, esto para el tiempo que Pablo escribió esta carta, en los años 50. Y otros ya duermen. Y mira el verso 7. Después apareció a Jacobo, que es Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, ¿qué pasó?
me apareció a mí. Es decir, que cuando Pablo habla en muchas de las cosas que menciona, tenga presente que está hablando de las experiencias que escuchó y aprendió del Señor mismo cuando habló con él. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, oye bien, ahora comienza la cosa a darle un giro. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahora ahí usted tiene que llegar a una conclusión aquí conmigo. La conclusión es que Pablo ahora va a comenzar a hablar un poco para explicar lo que es el misterio de la resurrección, pero lo está haciendo porque inicialmente había un grupo que no creía en la resurrección. ¿Se acuerdan en los tiempos de Jesús? ¿Cuál era la secta que no creía en la resurrección? Los saduceos. ¿Lo has leído? La secta de los saduceos. Saduceos porque eran estudiosos del sacerdote Sadoc. Si quieres apúntalo por ahí en tus notas, Sadoc. Ahí en el panfleto a la parte de abajo hay un espaciecito para notas. Los saduceos eran enseñados por Sadoc. Y Sadoc no creía en la resurrección. Ahora el apóstol Pablo aquí comienza a ser explícito con esto de la resurrección. Mira cómo dice el verso 13, aquí es donde comienza el grueso de esta lección. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es decir, que si usted cree en la resurrección de Cristo, entonces automáticamente usted debe de creer en resurrección de muertos. ¿Alguien que me diga una razón por qué? ¿Por qué? Porque Cristo murió y entonces obviamente resucitó. Fíjense, la resurrección de Cristo es la que abre la puerta para que se crea en la resurrección. Y antes de Jesús hubieron resurrecciones. Aquí lo hablamos una vez en el tema de las resurrecciones. Lázaro resucitó, Tabita resucitó, ¿sí o no? Pero volvieron a morir. Pero Jesús resucitó y nunca más volvió a morir. La Biblia dice que cuando habla de él, el escritor de Hebreos dice que él resucitó y él es poseedor de una vida indestructible. Indestructible, usa esa palabra porque Jesús ya no puede morir más. Él resucitó y una vez resucita se enseñoreó del imperio de la muerte y él jamás vuelve a morir. Fíjate. Obviamente el enemigo que se llama la muerte todavía está presente porque las personas siguen muriendo. Y hoy vamos a ver más tardecito que dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese es un enemigo tuyo y mío. Porque la muerte se enseñorea de nuestro cuerpo. Y si no te cuidas mucho, te mueres antes de tiempo. Y aunque te cuides mucho, va a llegar un punto donde tu cuerpo ya llega a una edad que la muerte tiene que llevárselo. Eso es lo que está establecido para los hombres. ¿Qué dice la Biblia? Que mueran una vez y después viene el juicio. Entonces dice, si los muertos no resucitan, entonces tampoco Jesucristo resucitó. Mira el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana entonces es vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Fíjate. Yo quiero tomar esta oportunidad para decirte que tú tienes que creer en el acto de la resurrección. Lo tienes que creer, lo debes de creer por el acto inicial de la resurrección de Jesucristo, pero también lo tienes que creer porque de la misma forma que Él resucitó, Él también nos va a enseñar que nosotros vamos a resucitar.
Esto también abre la puerta para ministerios que posiblemente enseñan algunas cosas. Nosotros no vamos a resucitar. Hay palabras que enseñan que nosotros ya resucitamos. Porque cuando tú lees a Romanos 6, en Romanos 6 dice que cuando Jesucristo murió, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él mediante el bautismo, cuando a Él lo sepultaron, ¿sí? No bautismo en agua, el bautismo de la sepultura de Él. Cuando Él resucitó, dice que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Pero ahí está hablando de una resurrección posicional para ti. Diga posicional. No está hablando ahí de la resurrección personal. Diga posicional, personal. La posicional te identifica, la personal te afecta, la personal te toca directamente a ti. Y esa no ha llegado todavía. ¿Ok? Vamos entonces a entrar ahora. Verso 15. Somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. 16. Ahora aquí comenzamos a ver la línea fina. Yo le puse negrillas ahí en su escrito. Todas las negrillas llevan atención. Si usted trajo su marcador amarillo, también puede marcar las negrillas en amarillo para que le resalte más. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ahora, esto parece que Pablo se está repitiendo, pero no. Mire el énfasis que le hace ahora. Aún estáis en vuestros pecados. Fíjate, una persona que no cree en la resurrección de Cristo está todavía muerto en sus pecados. Mentalmente, porque posicionalmente ya el Señor te sacó de esa maldición. Dios hizo una parte, que esa parte es inevitable. Es un acto vertical del cielo a la tierra. Es entre Dios y el hombre, donde ahí tú no participas. Lo que Dios hizo en el cielo para ti, tú no participas de eso. Tú simplemente eres un recipiente que lo recibes. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Adán vendió a la raza humana con un pecado en el Edén, tú no estabas allí. Tú no estabas allí, pero tú fuiste vendido. La Biblia dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Pero fíjate, como tú no habías nacido antes de Cristo, también cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él compró lo que Adán vendió. Entonces, cuando tú naciste, te habían vendido y te habían comprado. ¿Entendiste eso? Sin embargo, gente como Pedro, Jacobo, Santiago, Mateo, toda esa gente cuando nacieron estaban vendidos. Pero cuando Jesucristo resucitó, fueron comprados. Ellos experimentaron la venta, fueron alcanzados y afectados por la venta, pero también fueron alcanzados por la compra. ¿Todos entendemos eso? Una persona me preguntó a mí hace poco qué fue lo que Dios compró en la cruz del Calvario. Ya yo escuché por ahí que dijeron el Espíritu. Esa es una contestación incorrecta. Lo que Dios compró en la cruz del Calvario fue tu cuerpo. Porque tu cuerpo fue vendido al pecado. Pastor, pero ¿y mi espíritu? Tu espíritu vivía dentro del cuerpo. Tu espíritu no tuvo que ver nada con eso. Cuando Adán te vendió, tu cuerpo, tu espíritu quedó prisionero en una encrucijada donde no podía moverse porque habían vendido el vehículo donde él vive. La Biblia explica eso con una parábola cuando dice que un hombre fue a un campo y investigando en el campo encontró que había un tesoro. Y dice que cuando vio el tesoro lo tapó otra vez y se fue calladito, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Al comprar el campo, legítimamente y legalmente, el tesoro le pertenece. ¿Sí? Ahora, Pablo dice cuando habla de nuestro espíritu que nosotros tenemos este tesoro, el espíritu, en vaso de barro. Entonces Dios tuvo que comprar tu cuerpo en la cruz del Calvario. Al comprar el cuerpo, ahí adentro está el espíritu, pero el espíritu siempre fue de Él. La Biblia dice que tu cuidado
guardó mi espíritu. Tu espíritu simplemente quedó prisionero ahí por un tiempo, en lo que Pablo también lo dice que estábamos encerrados, así lo dice, estábamos confinados, dice. Pero una vez Él nos compra, ya automáticamente la libertad viene. Ahora tú eres una persona libre, porque tanto tu cuerpo como tu espíritu, los dos son de Dios. Por eso cuando estudiamos esta carta de Corintios, el capítulo 6 decía, de modo que como el cuerpo es de Dios y el espíritu es de Dios, dice, glorificad a Dios con vuestros cuerpos y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios compró el cuerpo por causa del espíritu. Amén. Ok, ahora entramos, ese es un paréntesis muy importante que hay que decirlo. Versículo 19. Y si en esta vida, y mira el verso donde aparece este verso que se ha malinterpretado tantas veces. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. ¿Por qué ese verso aparece ahí? Porque anteriormente estaba diciendo que si no creemos que Él resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Esperar en un Cristo que no resucitó, somos los más dignos de lástima. Pero obviamente esto es una aplicación que ya no aplica, porque ya Jesucristo resucitó. Al Él resucitar, tú fuiste comprado, tú fuiste perdonado, tú fuiste trasladado y ya el Señor te tiene a su lado como propiedad de Él. Tu dueño ahora es Jesucristo. Qué lindo eso, ¿verdad? En la cruz del Calvario a Él le firmaron tu título y ahora el propietario tuyo es Él, por causa de la transacción de la cruz. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora, aquí comienza un misterio. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Alguien que me diga qué significa primicia? Primeros frutos, ¿sí? Primeras ofrendas, ¿sí? Principal, primado, primer lugar. Pues dice que de los que durmieron, dice que Cristo es hecho primicia. Cuando usted ve la palabra primicia, de los que durmieron, inmediatamente, ¿qué te dice eso? Que Él resucitó, pero que también Él es el primero, pero que los que están muertos en Él eventualmente también van a resucitar. Y Él es la primicia de esos muertos. Ahora la cosa comienza a apretar. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿alguien que me diga quién fue ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los... Fíjate, cuando te habla de Adán, que por él entró la muerte, ahora te dice que por el postrer Adán viene ¿qué? Viene una resurrección. Ya comienza a decirte que hay una resurrección para ti. Yo quiero que vayas mirando eso, porque esto te lo va a repetir ahora muchas veces para que tú creas en la resurrección. Una vez hubieron dos personas que fueron Himeneo y Fileto, que Himeneo y Fileto decían que ya la resurrección se había efectuado. Y Pablo dijo, con eso lo que están haciendo es que están trastornando la fe de muchas personas. ¿Tú has oído gente que dice que hemos resucitado ya? A mí no me gusta esta resurrección entonces, porque cada vez que miro tengo más arrugas y más años encima. Y a ti te gusta el cuerpo que tú tienes. Séme honesto, ¿verdad que no te gusta? Porque tú sabes, y si estás joven, eventualmente tú miras a otras personas y te dices, por ahí voy a ir yo también. Porque todo el mundo pasa por ese camino. Así que mientras estás joven, gózate. Pero recuerda, van a venir los días malos. ¿Sí? Los días malos, así le decía Salomón. Entonces dice, mira el verso 22. Porque así como en Adán, ahora le pone un nombre, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora te está prometiendo que todos los hijos de Dios van a ser vivificados. Vivificado es otra palabra para resucitar en gloria, ¿ok? Y ahí está hablando de personas que ya murieron. Por eso cuando yo oigo a las personas que a veces hablan de cosas que piensan que ya sucedieron, me preocupa esto porque, ¿y la esperanza para los muertos? ¿Dónde se queda?
¿Tú te acuerdas allá en la carta de Tesalónica cuando estudiamos la primera carta de los tesalonicenses? Que ellos tenían tristeza por muchos de los hermanos que se habían muerto. Allá en el capítulo 4, versículo 15 en adelante. Y Pablo les dijo, miren, no tengan dolor por los que ya han muerto, porque si ustedes creen que Jesucristo murió y resucitó, también tienen que creer que cuando Jesucristo venga, va a traer con Él a toda esa gente que murieron y que ustedes están sufriendo por ellos. Fíjate, hay una esperanza gloriosa. La esperanza es que los que murieron van un día a encontrarse contigo y tú con ellos. Qué bonito eso, ¿eh? Mira que uno a veces ama a las personas y de momento los familiares, gente que uno ama mucho se mueren y uno los extraña de veras, ¿verdad? Hoy mi esposa me dijo, yo te voy a extrañar cuando tú te mueras. Así me dijo cuando veníamos en el carro y yo le dije, no me asustes, me voy a morir. Imagínate. Porque, ¿verdad? Uno piensa que se va a morir y a veces uno quisiera, ¿a cuánto le gustaría saber cuándo es? Imagínate. Versículo 22. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Ahora, en el verso 23 está en negrilla porque ahí ahora hay una indicación de cuándo es que va a suceder. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o sea, Cristo es el primero que ya resucitó, ¿verdad? Cristo las primicias, ¿y qué dice después? Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? Oh, en su venida. Ahí tenemos un dato muy importante. ¿Cuándo es la resurrección de todos los muertos en Cristo? En su venida. Es decir, entonces, que ahí tenemos que llegar a una conclusión. Los muertos en Cristo van a resucitar, ¿sí? Van a resucitar. Nosotros leímos allá al frente que vamos a ser transformados, los que estemos vivos, pero que todo eso va a ocurrir ¿cuándo? En un abrir y cerrar de ojos, que es la velocidad, pero ¿cuándo? En su venida. Ahí tienes un punto bien importante que vamos ahorita a martillar un poquito ahí en eso. Ahora mira el verso 24. Luego el fin, y esto obviamente es un resumen que el apóstol Pablo le está dando a los corintios de un suceso, de eventos que están ocurriendo, ¿verdad? De esos sucesos, le está dando como más o menos un timeline. Le está diciendo, mira, primero es esto, después esto y esto, y después dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, hablando de Jesucristo, y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, mira el verso 26, que aquí hay un dato importantísimo, porque este es el último enemigo. Pastor, y entre esos enemigos está el diablo. Entre esos enemigos estaba el diablo. ¿Ok? ¿Sí? Busca tu Biblia, pon un dedito ahí, busca tu Biblia en Hebreos, el capítulo 2. Hebreos capítulo 2, al final de la Biblia ahí, Hebreos 2:14. Y esto lo quiero hacer por causa de las visitas. Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos de Dios, participaron de carne y sangre, luego hay una coma, ¿verdad? Te dice, Él también, o sea, Jesucristo, Él también participó de lo mismo. ¿Y qué dice después? Para destruir por medio de la muerte, y ahora explica, dice, al que tenía pasado el imperio de la muerte, después hay otra coma, ¿verdad? Y después dice, esto es al diablo. Fíjate, el diablo es un enemigo que ya fue destruido. El diablo ya no es un enemigo. El diablo era un enemigo. Pastor, pero es que el mundo está tan malo. ¿Cómo usted me va a decir a mí que no hay diablo? No hace falta. Ya él hizo todo el daño en la mente, en el cuerpo. Ya él vició ese viejo hombre que dice la palabra que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Aún los niños cuando nacen ya nacen viciados, con un cuerpo viciado. El mal no tiene que venir, el mal nace y está dentro de ti. Por eso era que Jesucristo allá en Marcos 7:21, apúntalo en tus notas, Marcos 7:21 decía, de dentro del corazón del hombre es que salen todos esos pecados, la lascivia, los adulterios, los asesinatos, todas esas cosas. De dentro del hombre salen y contaminan al hombre, dice. No dice que el diablo los traía, el diablo los trajo allá con el pecado de Adán en el Edén. Por eso que usted ve que después que el diablo hizo su obra en el cuerpo, usted lo vio manifestado en los primeros dos hermanos, Caín y Abel. Caín, ¡pum!, mató a su hermano Abel. Vamos a dar un paseíto, ¡pa!, lo mató. Porque ya tenía los designios de los deseos engañosos en su carne. ¿Ok? Ahora volvemos al verso 26 en su panfleto. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. La sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Fíjate, aquí esto es un misterio poderosísimo, porque aquí está hablando de la esencia de lo que es Dios. Cuando uso la palabra esencia, la uso con cuidado. El escritor de Hebreos habla, dice, de la esencia de Dios. Jesucristo es la esencia de Dios. Pablo en los Filipenses dijo que Jesucristo, o en los Colosenses dijo, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces Dios se dejó ver por medio de Cristo. Por eso una vez Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo, Felipe, tanto tiempo que hace que estoy contigo y tú no me has visto. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Es más, desde ahora ya me viste. Porque Dios nunca había sido visto, porque Él habitaba en luz inaccesible. Al Jesucristo venir, ya ahora Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Esto es bien poderoso, esto que estamos hablando. Hay gente que no conocen a Dios, pero a Dios tú lo tienes que conocer a través de Jesucristo. Una vez él orando dijo, Padre, les he dado a conocer tu nombre. Ahora ellos te conocen porque me están viendo a mí. Fíjate, los ángeles lo vieron, pero a quien vieron fue a Jesucristo. Amén. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, o sea, luego que se acabe hasta el último de los enemigos, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Mira lo que va a ocurrir, esto es futuro. Para que Dios sea todo en todos. Fíjate que ahora tú empiezas a ver ahí como que hay una unificación otra vez de Dios el Padre y de Cristo. Una vez ya se termina todo ese proceso de destruir hasta el último enemigo, de sujetar a todo principado, a toda autoridad. Una vez termina todo ese trabajo, lo que el apóstol Pablo nos dice aquí es que cuando todo hecho haya sido suprimido, dice que entonces Él se sujetará, dice Dios se sujetará otra vez a esa unificación de Cristo y de Dios. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Y cuando yo miro esto, trate de no ver dos dioses, porque no son dos dioses. Hay gente que piensa que en el cielo está el Padre y el Hijo. Entonces, cuando tú miras al Padre y el Hijo, el problema con eso y el peligro con eso es que si tú miras al Padre y miras al Hijo, entonces el Hijo obviamente vino después del Padre, ¿sí o no? ¿Sí? Los hijos siempre vienen antes que los padres, ¿sí o no? ¿Fue el huevo o fue la gallina? ¿Cuál fue esa teoría, no? Fíjense, la gallina vino primero para poner el huevo, pero después de los huevos que puso la gallina salieron todos los demás pollitos y gallinas, ¿sí o no? Dios tuvo que hacer un Adán y sacar de Adán una Eva para entonces poder procrear más hombres y mujeres. Ahora, si tú miras esa imagen, trata de ver la imagen de Dios en Cristo, ¿ok? Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto que estamos hablando ahora es bastante complicado.
Mira, cuando Cristo se le apareció a Juan allá en Apocalipsis 1, dice que Juan cuando lo vio cayó sobre sus pies debilitado, cuando vio aquella imagen poderosa. Temas, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega. Pero después le dice, y yo soy el que estuvo muerto y ahora estoy vivo. Entonces cuando tú miras eso, tú tienes que entender que el que estuvo muerto es el alfa y la omega, es el primero. Y esto aquí lo hablamos hace un par de domingos cuando hablamos acerca de que la Biblia a Jesucristo lo conoce como el primogénito de toda creación. Pero cuando dice primogénito de toda creación no es que Él es el primero que fue creado, no. Él es el primogénito porque Él acomoda ese título porque antes de todo lo que fue creado ya Él era. Eso a Él lo hace un primogénito. Pero no es porque Él nació. Dios nunca nació. Diga eso conmigo. Dios nunca nació. Dios no tiene principio ni tiene fin. Y lo bueno de todo esto es que cuando se habla de Jesucristo, te dice que Jesucristo no tiene principio ni fin. Entonces ahí tú tienes que llegar a la conclusión. Tienes que llegar a la conclusión que es el mismo. Lo que pasa es que cuando nace de una mujer se le tiene que llamar un hijo. Pero lo que estaba dentro de aquella mujer, el ángel dijo, María, lo que es engendrado de ti, del Espíritu Santo es. En otro pasaje se explica y se dice que el Espíritu hizo sombra sobre ella. Él formó un cuerpo para él. ¿Te acuerdas allá en Hebreos que decía, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo? Lo que nació aquí fue el cuerpo, pero el que estaba dentro era Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Sí? Ok. Nos quedan 6 minutos. 6 minutos porque lo estamos haciendo muy disciplinadamente por reloj. Os aseguro, hermanos, verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, y como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Mira qué lindo. Ahí te está diciendo, comamos y bebamos que mañana moriremos, pero lo que te está diciendo es todo lo que me ha pasado a mí va a ser para yo morirme y después no resucitar. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Aquí te hablamos mucho de recompensas, de galardones, de que todas las cosas que tú hagas aquí en la tierra, Dios te las va a recompensar eventualmente también en el cielo, aunque Él te bendice aquí. Entonces, si no hay una resurrección, ¿qué tengo yo que esperar del futuro? Nada, ¿verdad? Por eso hay que creer en la resurrección. Versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto no se lo dijo el Espíritu Santo. Esto es una cita de un libro que se llamaba Tais, de un tal Menandro, que parece que era un proverbista, ¿verdad? Un escritor griego, era un proverbista, escritor griego que... Como cuando nosotros citamos a veces mente sana en cuerpo sano de Sócrates, cuando hablamos de Einstein y decimos que el hombre es más grande cuando está de rodillas, pues esto es más o menos algo así. Estas no fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Esta es una cita que Pablo da de muchos de los libros que él leyó porque estaba con los corintios, que eran gente que le gustaba la sabiduría. Amén. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. ¿Te acuerdas una vez que Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede dar fruto? Hablando de su persona. Él se compara con un grano de trigo que tenía que caer a la tierra y morir para luego resucitar y entonces dar fruto. ¿Sabías tú que toda semilla que tú siembras experimenta una muerte? ¿Tú has visto una semillita de frijol? Cuando tú la siembras, se parte en dos. Esa parte de afuera se conoce como el cotiledón. Y dentro de esa semilla llena de cotiledón, dentro hay un embrión. Diga embrión. Y ese embrión lleva un DNA, lleva todos los detalles de cómo va a ser esa planta, pero la semilla tiene que partirse y morir para que la planta pueda salir. Pues ahí
Pablo está diciendo eso porque los griegos eran bien inteligentes y él quería asegurarse de que ellos entendían. Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Aquí comienza la revelación otra vez ahora. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales. ¿Y hay cuerpos qué? ¿Hay cuerpos qué? ¿Hay cuerpos terrenales y cuerpos qué? Porque fíjate, Pablo lo da a entender ahí porque está hablando de cuando el grano muere. Está hablando cuando esta vida se acabe. Está hablando cuando venga la resurrección. Está diciendo, ¿qué tipo de cuerpo voy a tener? Él hizo las preguntas ahí mismo, porque posiblemente había muchos púnditos. Gente que siempre anda buscando toda la interrogante de la vida. ¿Qué cuerpo vamos a traer? ¿Cómo tú estás diciendo que vamos a traer un cuerpo? Pues ahora él comienza a decir, hay cuerpo, hay 4 tipos de carne, están las aves, las bestias, los peces, ¿verdad? Y ahora te dice, hay cuerpos espirituales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Mira el 41. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección, oye, de los muertos. La resurrección de los muertos tiene una gloria para cada uno. Y aquí hay un detalle poderosísimo. Dice, se siembra en incorrupción. En corrupción se resucita en incorrupción. Verso 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará ¿en qué? Ahí está hablando de tu cuerpo, del cuerpo que vas a tener. Nuestro cuerpo ahora es frágil, es débil, pero el cuerpo que vamos a tener cuando nos den ese es un cuerpo indestructible. Es un cuerpo que, mira, viaja a una velocidad vertiginosa. De en un segundo tú puedes brincar de una galaxia a la otra. Tú vas a experimentar lo que es el espacio sideral. Tú vas a experimentar lo que es todo ese vasto universo que fue creado, no simplemente para que esté allá en la nada, en el limbo. Hay gente que piensa que todas estas galaxias que existen, mire, hay una estrella que es Antares. Antares es una estrella que es no sé cuántos millones más grande de veces que el Sol que nosotros tenemos. Y eso ya se ha comprobado científicamente con los adelantos que hay ahora. Y nosotros aquí pensamos, pues que la Tierra es este puntito que hay así en el universo. ¿Cuántos vieron a la película Men in Black? La primera. Al final, cuando están ellos jugando con los jacks, en la bolita aquella que tenía el gato había una galaxia metida allí adentro y ahí en una esquinita, en un puntito, estaba el planeta Tierra. Y hay gente que a veces quieren ser tan grandes. Tú eres un granito así de polvo dentro de un universo tan poderoso que Dios creó. Pero eres importante. No dije que eres insignificante, eres importante. Pero tienes que entender que Dios lo hizo para eso. Y ahí se queda el estudio de esta noche con 45 minutos. La semana que viene vamos a comenzar a hablar del suene de trompeta, del acto de la transformación y del descenso de Jesucristo a la tierra. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas noches y muy bendecidos todos.